Durísimo, Esto no tiene sentido ninguno. Lo que me ha costado matar a este tío. Me cago en su puta madre. O sea, es... Yo, para mí, para mi forma de verlo, es la pelea más dura que hasta ahora he tenido en Baldurs Gate 3. O sea, no tiene sentido el daño... O sea, ya no solo el posicionamiento y la cantidad de criaturas que tienes que enfrentar, sino el boss... Es el boss que más daño te hace de una hostia. O sea, porque te manda la bomba, te la estalla, te mete daño sónico, te mete daño de fuego, te mete daño de la ballesta. O sea, te mete una cantidad de golpes que no tiene sentido. Y luego además que no es un daño a un target, sino que es un daño explosivo en área. O sea, no, para mí no tiene sentido. Ah, no, pero sí. Me la pela, tío. Se la voy a equipar por ponerle una ballesta a este tío y que tenga un arma a distancia, pero no con el fin de decir va a llevar ballesta o algo, no, va a ir a melee como siempre, pero por lo menos así tendrá un arma. O sea, es que tú fíjate la cantidad de enemigos que hemos tenido que derrotar para poder hacer frente al hijo de puta este. Es que para mí no tiene sentido ninguno, tío. Porque la bestia trémula dices, hace copias, tal, pero la bestia trémula, tú matas a la bestia trémula original, que es la que más vida tiene, y las copias se mueren. Entonces no... Además, cuando las invocas, las criaturas no atacan en ese mismo turno, sino que tienen como una especie de... no sé, de tiempo en el que tú puedes... bueno, que haces el daño, pero que no... ¿sabes? Espera. Pues no sé. Pues eso, que no es como cualquier otro golpe, ¿sabes? Estaba mirando lo que acabo de pillar, vaya. Y ordenándolo, porque hasta ahora no llevaba armas a distancia con este personaje. Que fíjate, Y dirás, no, pero si tampoco son para... No, para nada, o sea, no son rollo, madre mía, la cosa más absurda del mundo, para nada. No es que sean ultra difíciles ni nada por el estilo. O sea, no es la dificultad del enemigo, sino la cantidad de enemigos que son, tío. Una cosa súper importante que aprendes cuando llevas partidas de Dungeons and Dragons y tal, que es una de las cosas más importantes a mi forma de ver de cómo manejar un encuentro, es la cantidad de enemigos que hay en un combate por turnos. Aunque sean enemigos sencillos o que en principio no deberían de causar ningún problema a tus aventureros, es que lo van a hacer. Van a causarles problemas. Simplemente por la cantidad que son. Ese es el problema principal. Que si son muchos, le van a causar que el personaje no tenga las acciones suficientes para matar a uno, después matar a otro, después... O sea, no se puede. Entonces eso es lo que hace que se te mueran los personajes. O los... Ya no solo los personajes, sino los aventureros. Si tú sois... Si tú... la gente con la que juegas son 7, ponle. O sea, 7. Jesús, 7 son un cojón. 2. 1, 2, no, 4. Y los enemigos son 12. Tú date cuenta que aunque sean mucho más débiles que los... si los rivales son... O sea, los enemigos son mucho más débiles que los aventureros, da igual, porque es que la cantidad de enemigos es algo que influye un montón en el combate. Porque tú vas a tener 8 turnos. Pero si no sois nivel 5, no vas a tener multiataque.
tú puedes golpear a un enemigo y como no lo one-shotes, ese enemigo va a tener otro turno adicional. Y el enemigo no tiene nada que perder. El enemigo utiliza todas las habilidades. Como DM, tú tienes que utilizar todas tus habilidades para sobrevivir y ganar el combate. Y tus rivales no van a hacer una puta mierda. Tus compañeros, los aventureros a lo mejor dicen, a lo mejor luego me viene un combate más difícil, voy a ahorrar este recurso, no sé qué. No es tan sencillo, ¿sabes? Equilibrar un combate. La gente se cree que es como, no, el challenge rating está súper fácil, tienes que hacer esto. Una polla. La cantidad de partidas que se han literalmente muerto todos los personajes de la campaña en combates que supuestamente eran fáciles contra 10 enemigos, simplemente por la cantidad de enemigos que tienes en pantalla, vamos, en pantalla, enfrente. Es absurdo. Entonces, no... Eso de decir que es muy fácil y muy tal, una polla, fácil. Eso es lo que te puedo decir, una polla fácil. Vale. Lo de que si estás borracho, eso no lo voy a hacer nunca, ¿sabes? No voy a estar borracho para pelearme. Eso va a vender el tirón, vaya. Careful, I might. My faith protects me. Vale, bueno. Vale, pues ya hemos hecho lo que teníamos que hacer hoy. En principio, digamos. En principio, muy entre comillas. Voy a ir al camino de Puerta Baldur y yo luego ya me teleportaré en el que sea. Vale. Hostias, está como muy pegado, ¿no? Vale. Voy a ir hasta las Torres Alzaluna y voy a intentar buscar al comerciante. En la otra partida siempre avanzo hasta el punto en el que estoy ahora mismo. O sea, nunca supero la partida que estoy haciendo en streaming. Siempre me quedo antes. En la partida anterior, o sea, en la partida que digo que tengo en paralelo con esta, me metí por aquí y hice una entrada desde aquí. Y el combate es más sencillo. No es sencillo, pero es más sencillo de lo que me costó a mí. O sea, a mí me costó este combate horrores. O sea, horrores. Ya lo habéis visto y es durísimo. O sea, es un combate que no tiene sentido ninguno. Hacen todos un daño tremendo. No tienes oportunidad contra nadie. Todos son fuertísimos. Tú eres una mierda andante, literal. Entonces, literalmente es la forma más sencilla que hay. Es la que encontré en la otra partida. Bueno, no sé si es por aquí. Yo estoy yendo por aquí todo feliz. Ah, no, porque el comerciante es... Y este no comercia. Así que nada. Por cierto, en la parte de abajo, en la otra partida me metí en la parte de abajo. Y la parte de abajo no te lleva a ningún sitio especial ni nada así. La parte de abajo lo que te lleva es a la posada. Donde está el herrero que es Tifling y todo esto. No te lleva a ningún sitio raro o a otra parte del mapa diferente. Que va, es lo mismo de siempre. Te lleva al mismo sitio. Vale.
Así que nada, voy a abandonar ya esto definitivamente. Voy a ir hasta aquí. Voy a ir hasta el siguiente mapa, que supuestamente es el acto 3, que es Puerta de Baldur. Y vamos a continuar por esa parte. Y ya está, no vamos a hacer nada diferente. The Absolute's armies are on the march, and Baldurs Gate is their target. Bueno, pues para adelante. En la otra partida sí que es cierto que conseguí mantener con vida ya a Heila. Si mantienes con vida ya a Heila, arriba de todo te propone... Bueno, no sé si te propone o le propones tú, no recuerdo, porque hace como 15 días que no juego. Te propone que unirse a tu grupo. Y es como cualquier otro miembro del grupo, como Shadowheart, como tal, lo puedes meter dentro del grupo y es un miembro más. Tiene su barra de relación contigo, te la puedes follar, puedes hacer lo que quieras. Entonces, mola porque es otro personaje más que puedes llevar, como Minzara, que yo en mi caso la dejé aparte porque Minzara es un personaje ultra caótico y malvado, que no es mi caso, en mi caso de la partida no encajaba para nada y yo no lo quería llevar. Y lo descubrí más tarde de matarla, tampoco lo sabía, pero sé que se puede llevar. Y en otras partidas que haga más adelante, yo jugando en privado y tal, sí que la llevaré, o la llevaré en el equipo y tal, pero en la run esta no pegaba absolutamente nada, ¿sabes? Llevarla. Porque es algo contradictorio a la forma de actuar que tú tienes. O sea, tú tienes que matar a todo el campamento de los tieflings, tienes que saltar a los druidas, es otra forma completamente de encajar la historia directamente. Entonces vamos a seguir y a tomar por culo. No hay nada que hacer aquí, en principio. De las misiones que tenemos activas y tal, no hay nada más que hacer. Do you know what happens when a devil is struck down on this Este es Rafael. plane of existence? It returns to the hells, to the very point where it last stood before venturing to whichever devil-forsaken plane it died on. In the case of our friend Jugaré, the Orthon you so handily dispatched in the Tan temple of fácilmente. Shah, he Por aquí, manifested in Rafael. my House of Hope. He returned to me chastened but intact, his wounds healed, his body restored. He thought I would dismember him, but he has his uses, so instead I am re-educating him. We delivered the devil. Now I want what I'm owed. We had a deal. Indeed we did. I discovered all there is to know about those scars of yours. It's a rather grim tale. Even for my tastes. As you wish. Brace yourself, Astarion. We're about to unveil your destiny. El Rafael mola. Carved into that ivory skin of yours is one part of an infernal contract between the archdevil Mephistopheles and your former master, Cazador Zar. In full, the contract states that Cazador will be granted knowledge of an infernal ritual so vile it has never been performed. The rite of profane ascension. It promises to be a marvelous ceremony, very elaborate, incredibly ancient, and entirely diabolical. Joder, If he ¿no? completes the rite, he will become a new kind of being, the Vampire Ascendant. All the strengths of his vampiric form will be amplified, and alongside them he will enjoy the luxuries of the living. The arousals and appetites of man will return to him, and unlike Astarion, he will have no need of a parasite to protect. Pero eso quién, el cazador, the sun. que nos encontramos But nosotros. the ritual has its price, as all worthwhile things do. Lord Cazador will need to sacrifice a number of souls, including all
of his vampiric spawn. Bueno, se la If pela, ya ves he tú. is to ascend, imagine how he felt then when one of those precious spawns simply disappeared into thin air. The only missing ingredient is a star. You Ah, es are el the vampiro final piece he jefe, ¿no? requires to complete the ritual. Your scars bind you to it. Your soul will set off a very wave of death, bringing Cazador his twisted Cazador. life. Hostia, se llama Cazador. That, my tragic and toothsome friend, is that. Now, if you'll excuse me, I have business elsewhere. Bueno, por lo menos se ha cumplido su palabra, ¿eh? Me pensaba que no iba a cumplir lo que lo que le pedía a Starion. I was contemplating. It's a lot. No, to ya, take me in. imagino. What do you think I should do? ¿Qué crees que deberías de hacer? Me la pela los horrores que puedo desatar. Bueno, a mí no, pero a mi personaje sí. Yo lo que creo que es que deberíamos de arrancarle la puta columna como hacía Predator en las pelis. Así meterle la mano en la lumbar y hacer... ¡ah! Y arrancar la columna con el cráneo. Así creo que deberíamos hacer. I hate how right you are. I Mira el knew he perrete, wouldn't estaba leave por me ahí. alone, even when I was just another wretched toy for him to play with. But if I'm the key to this power he craves, he'll hunt me to the ends of Faerun. Por supuesto. I need to take the fight to him, and I need you to help me. No, yo te voy a ayudar, pero porque quiero reventar a gente directamente. Once we deal with the tadpole, I'll be back to my nocturnal self. When you're being hunted by vampires, the dark is the worst place to hide. I need to deal with Cazador when I still have any kind of advantage over him. Sí, sí, sí. Thank you. No sé, entonces estaba mal traducida la línea de arriba o la leí yo mal, que también puede ser. Perfectamente. Voy a ver con Liesl. Es que ahora no la tengo en el grupo y me da mucha rabia. Astarian's master will be no exception. Fortunate for him, slaying monstrous fanatics is a pastime of ours. La puta ama, Sobre tú y yo. No, la verdad que no. Me da rabia no llevarla muchísima y llevar a Gale, pero es que de otra manera voy mutilado y no tiene sentido, ¿sabes? Our very own vampire's the missing pawn in his master's deadly game. Now, how about we go and reverse Cazador's fortunes? Wish I could say I was surprised about Cazador's pact. Where blood, death, and betrayal parade, you can bet your ass a devil is riding Grand Marshal. We're going to keep Astarion safe. On my life. Carla, que es demasiado buena. Demasiado buena, tío. Es el mejor personaje del juego. De ser buena gente, querer a los suyos, apoyarle. O sea, es la mejor. Cazador used Astarion's flesh not as a canvas, but as a contract. We haven't heard the last of this, I'll wager. Gate ahí gigante. I can't imagine how Astarion must be feeling. When the time Uy, comes, perdón, le di sin Astarion querer, will have his revenge, I'm sure. And it will be richly deserved. But not yet. So,
What can I do for you? What can I do for you? Need something? Cazador, sired 7 spawn. Me and my 6 brothers. 6 hermanos y hermanas. He always insisted we were a family, even when he was carving scars into our flesh. I was one of his first. Some of the others came years later. He was a monster to us all. But did take special pleasure in my... O sea, es un pirao, ¿no? Tío, ¿por qué no puede haber gente que sea mala, pero no unos putos dementes de mierda? Now that I'm gone, I don't know. La historia de Ketherick, por ejemplo, la puedo llegar a entender, ¿sabes? Porque es un hombre que ha tenido una dualidad de decir, mis dioses me han abandonado, renuncio a ellos para conseguir mi objetivo final, que no es algo ambicioso en el sentido de personal y... o sea, personal sí, pero no es personal en el sentido de querer poder y tal, sino querer devolver a la vida a sus seres queridos, y renunció a todo porque sentía un odio profundo hacia sus dioses que él pensaba que lo habían abandonado y tal. Eso lo puedo entender. Pero personajes así, que son unos desquiciados mentales simplemente porque están pirados de la cabeza, que yo lo entiendo, pero joder, me da un poco de rabia en verdad, porque joder, se podía hacer no la típica historia de es el villano porque está loco. No sé. Supongo que también vale, ¿no? Mira, el otro, que es... No cabe ni en la cama, ¿sabes? Con el elixir de coloso ese. Me flipa los canales, o sea, los bots estos o los canales que se dedican a... no sé qué del Discord, te escribo porque no sé qué, te vienen en inglés escribiendo, tío. Vete a tomar por culo, te lo digo así, de verdad, rollo, vete a tomar por culo. Be honest. What do you think of the new look? Tiene el pelo blanco. I'm glad. Though, I don't think I'm quite done with the past yet. Not until I've been to Baldurs Gate. Fine. What's on your mind? A ver, ¿qué me dice esta mujer? Something is different about Shadowheart. New facial creases, perhaps. Más Fresh arrugas, battle qué hija scar I de hadn't puta. noticed. Bah, it eludes me. Me mola estas conversaciones que tienen entre ellos, tío. Es increíble. Cuando pasa algo así importante y tal. Love Shadowheart's new look. Softer, less severe. It suits her. Mola, mola. Con el pelito blanco así. Está guay. No. Hermano. Que ataque adicional ni que nada. Habla con ella. Gods, Shadowheart looks like a stack of gold. Never thought I could get so excited about someone's forehead, but here we are. ¿Qué dirá Astarion? Me repregunto qué dirá. No more radiant sight than that of someone who's learned to love themselves anew. Shadowed in name, but no longer in spirit. It suits her. Es que está rotísimo. O sea, no está rotísimo, pero el pick de este personaje, del Eldritch Knight, es estos niveles todos. For a new Shadowheart. Nice as it is, she still doesn't have the best hair in the camp. Before anything else, I need to know where it's happening. To the public,
Cazador is an ordinary noble, a little reclusive perhaps, but just another of the great and the good of Baldurs Gate. He has a grand palace on the hills of the gate, where he hosts the city's high society. I don't know if he performed the ritual there. It feels too public. He'd risk exposure. Mephistopheles is one of the lords of the Nine Hells. Raphael is not going to let any ire be tracked back to him. Perhaps Raphael even will gain from setting us on this course. Who can say? Es posible. Es posible. To unravel the secrets around Cazador's ritual. And I can only do that in Baldur's Gate. Vale. Bueno, pues nada. Vamos a salir de aquí. ¿Qué me estás contando? Creo que se quedó muñeco, sí. The curse has been lifted. The land's cleansed of the shadows. Kethric's reign of living death is over. Your courage has been tested, and in this at least, you have triumphed. Míralo, míralo, papá. Cómo resurge todo. Que se la pela a mi personaje, pero bueno. Como las animaciones son estándares, independientemente de cómo seas tú. Me representa y se va. Vaya jefe. Aún así, lo que vi que la Simar no me parece que tenga unas stats ni una... O sea, el daño sí que hace mucho daño, pero la cantidad de vida no me parece que tenga una cantidad de vida exagerada. El daño sí, porque es un paladín. Y el daño del paladín pues es absurdo, entonces no tiene más, pero... Pensaba que iba a ser más potente, la verdad. Pero bueno, mola un huevo tener una Simar en tu bando. Está guay siempre. Para pa pa para pa pa para pa para pa. Bueno, ahí está nuestro hombre. No me acuerdo cómo se llamaba ya, porque ha pasado pues un tiempo. Ah, sí, el que traicionó a Carla, que es este. El hijo de puta que siga. Son Mirkul, Perdición y... No, Lord Gortash. We were interrupted. Another quake in the lower city. More severe this time. So you came cowering to my chambers? I'm flattered, Sergeant. But even I cannot command natural phenomena to cease. Forgive me, my lord. But there is panic in the streets. The people are afraid. Perhaps the people would be calm if you kept your nerve. I expect better from the Flaming Fist than to run scared from a slight tremor in the earth. Get back to your duties. Duties, duties, duties. Patrolling and saluting and following and bowing and scraping. Yes, sir. No, sir. Rip and cut your throat, sir. Your plan is falling apart, lordling. Qué hija de puta. Not to cut you to ribbons. Control yourself, Orin. We need to focus on reuniting the stones or the brain will break free. These quakes are just the start. Neither of us expected the prison bearers to kill Ketherick.
They'll be traveling to the city. Let's make sure we give them a Baldurian welcome. I itch to peel you, to split Está loca de la cabeza, tío. to see your skull shine in the light. Little tyrant. Lucky for you, I harvested a whole family of living flesh in Rivington at high sun. They will sate my blade thirst tonight. But tomorrow, and tomorrow, and tomorrow, and tomorrow, my blades will thirst again. Sedientos. Thirst. Creo que es eso. Si no me equivoco, es sediento. A ver qué hacen estas. Espero que me acompañen en la Final Battle del universo, porque... Beyond the campsite, the city waits in uneasy silence, one sleep away. Increíble, ¿eh? Baldurs Gate. Salto. Imagina. Very well. Voy a ir al Diesel primero, después a Starion y ya me piro a acostar. Bueno, no, voy a ir a hablar con... How can I assist? The gate is closed, as is Cazador and his right of profane ascension. An imperial soiree, attended by... ¿Por qué están tan bajas las voces de repente? A grand ceremony to honor one exalted vampiric master and elevate him to an unfathomable station. To place him in a position of such esteem, the world will yearn to kneel and offer their necks. Para ayer. Then you've been thinking the same thing. If the time comes and I can stay one move ahead of him, I'll take his place before his blood can hit the floor. What's a handful of the wretch's servants? If they're anything like me when I was enslaved, they're all but begging for death anyway. After 200 years of shit, pure shit! I think I deserve something better. Sí. All I'm saying is, let's be clever about it.
If an opportunity arises for me to become a more magnificent bastard than I already am, why turn it down? Let's find out more about the ritual before we waltz into Cazador's front door. If we track down my old comrades, the other spawn, we may discover more and be finally positioned for yours truly to ascend. If we don't find my brethren, they'll find us. Likely with bared. Que sí, pesado, que We sí. shall get to them first. Then we can make their pretty tongues talk. Es verdad, lo voy a pasar porque es muy pesado. Their orders, they'll be in the dens of this town, seeking prey. Joder, es que puta brasa te da, ¿no? Me cago en la leche. Bueno, aquí está mi hombre. Vale, vamos a hablar con Eileen. Be gone, friend. I have a darling to adore. Vale. The events of the last days weigh heavily upon you. Sleep's rest is slow to come to one whose mind is so full. The Absolute is not a god, but an elder brain controlled by the chosen of the Dead Three. They mean to use it to take control of the Sword Coast. All Literal. who carry the tadpole are governed by the brain, and by extension the chosen. It will take but one order to transform them into an army of mind flayers. Que además te This would have been obedecerán, your ¿sabes? fate too, were it not for the astral prison and the mysterious visitor inside of it. With her help, you have uncovered the cult for what it really is. A plan of conquest orchestrated by the gods of death themselves. Together, you have the power to thwart the Dead Three. If you follow this path to its end, the Elder Brain will not answer to the Chosen. It will answer to you. Madre Will you mía. liberate them from their parasites and their religious delusions? Or will you use the power you gain for your own purposes? Literal, esto sería lo que Right piensa now, mi your personaje. resolve feels firm, but there is no knowing how you will feel when the moment comes. You will not have long to wait. All you need to do now is sleep. But sleep is not for you. ¡Hostias! ¡Mis yankees! ¡Hostias! On my way. They won't know what bit them.
Vale. En el fuego mismo. Vale, termina el turno. Hostias. Vaya cabrón. Ay. ¿Qué hablas, hermano? Fight your way to the portal. I need your help. A ver, por tipo. Gone with the weave. Ay. Need to act fast. Still breathing, despite everything. Fall by my hand. Vale. Por tipo. There's blood in the air. Time to move. Vale. Por tipo. No tengo ningún veneno cutre. Es increíble, tío.
paso del viento. Estos son monjes, ¿no? Todo. Come quickly. I can't do this without you. No time for mercy. Let's end this. Take you. Heading there. Fools these mortals be. Vale. Quickly. Let's have a little fun. Where's our dream guardian? I'm here. Help me. I'm under attack. Shouldn't have made me your enemy. It's not over. Come to the skull. Keep a blade close. I'm ready. I'm not sure. Still on my feet. I miss this. Let's find some prey. Talk to me. Vale.
chances. To focus. You can take me on. Breathe deep and move. Ready. It's not over. Come to the skull. Hurry! I can't hold them back alone. They'll catch a break. It's not over. Come to the skull. Better than nothing. Madre mía, no sé qué está pasando, ¿eh? No tengo ni puta idea. No... Bueno, no sé por qué digo no, pero bueno. ¡Ah, es una azotamente! Before you do anything, I am your ally. We are in danger. A mind flare? What's going on here? The Githyanki is the source of our protection against the Absolute. I must subdue him, or everything we've worked towards is lost. ¿Cómo? Don't let my form deceive you. I am the one that's been protecting you. I am the one that came to you in your dreams. Help me. ¿Qué dices? You saved a child from a viper back in the Druid's Grove. You saved the Asima Night Soul from her soul cage. The last time you were here, you tried to kill me. Not far from this very spot. Your continued existence as yourself, and not a mind flayer, should be all the proof you need. Now, help me. ¿Por qué no? No ha salido, ¿eh? No ha salido. Voy a volver a tirar. ¡Hostia! Ha salido, ¿eh? Cuidado. Despite your best attempts to be subtle, the mind flare's awareness is everywhere. You blunder in its presence like a warg pup learning to walk. You must be joking. I am telling you my thoughts directly into Ya, bueno, eso es verdad. But if you insist on taking a look for yourself, be my guest. Nothing in your colorful existence to date could have prepared you for this. As the horror subsides, you are left with only one coherent thought. You must do whatever you can to subdue the Githyanki.
Bueno.